A del dominio de la función, en este caso en un entorno de cero, necesitamos que la función sea continua en ese entorno y que sea diferenciable en A por lo menos hasta el orden n, porque las derivadas sucesivas de la función en A van a ser parte de los coeficientes del polinomio de aproximación que nosotros vamos a usar, que sea un polinomio de Taylor o un polinomio de Maclaurin. Yo no me acuerdo en qué parcial y en qué tema, pero una pregunta teórica fue justamente cómo definiría o cómo representaría o enunciaría el teorema de Taylor, teniendo en cuenta una derivada de orden hasta orden 4, creo que era así, en un punto A. Bueno, esto que acabo de decir es justamente lo que a veces uno pregunta y a veces uno quiere que ustedes puedan responder, que no es dar una definición de memoria, sino pensar un poquito, decir, claro, yo necesito que la función sea continua, derivable en un punto, por lo menos hasta el orden n, si quiero de orden n, por lo menos hasta el orden 4 si quiero en orden 3, porque necesito el orden 4 para el error, eventualmente. Bueno, las funciones que nosotros podemos aproximar mediante una serie de potencias van a ser funciones suaves. ¿Qué quiere decir esto? Que son funciones que no tienen picos, vértices ni saltos bruscos. Un polinomio de Taylor vimos que era una herramienta muy poderosa para el cálculo y el análisis numérico. Nosotros lo usamos no solamente para extraer de ahí algunos métodos de aproximación, sino también lo usamos para optimización, porque dedujimos de un polinomio de Taylor como era la fórmula de Newton, por ejemplo, para poder encontrar un máximo o mínimo de una función. Es una herramienta poderosa de cálculo, claro, pero ¿qué pasa si la función no es continua, es decir, presenta discontinuidades, perdón, o es diferenciable de a pedacitos? Bueno, es el caso de estas funciones que estamos viendo acá, un pulso de onda rectangular, un dientes de sierra o una onda triangular. Fíjense que este tipo de funciones tienen, por ejemplo, estas dos primeras, tienen discontinuidades, saltos en estos puntos, mientras que la tercera, si bien no tiene saltos, tiene estos puntos, estos vértices en donde la función no es derivable. Eso quiere decir que estas funciones no pueden ser representadas en toda su totalidad con un polinomio de Taylor o un polinomio Maclaurin. Voy a poder hacer algunas aproximaciones en pedacitos, en zona donde la función es continua y derivable. Sin embargo, estas tres funciones tienen algo en común, que es el hecho de que son funciones periódicas. Y cuando nosotros nos enfrentamos con funciones periódicas, podemos aplicar, en vez de desarrollo en serie de potencias, desarrollos en serie de senos y cosenos, que es lo que nosotros conocemos como serie trigonométrica de Fourier. ¿Cuál es el uso que tiene principalmente esta serie trigonométrica de Fourier? Bueno, es muy importante como herramienta para resolver problemas de valores en la frontera, en particular todos estos que hemos estado viendo de problemas de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Muchas funciones periódicas, discontinuas, pueden desarrollarse en serie de perdón, en serie de Fourier, pero no tienen una representación precisa en serie de Taylor. Entonces, para poder entender cómo escribir esta representación en serie de Taylor, vamos a repasar un par de cosas que es algo que deberían ustedes saber. Esto es repaso de repaso, prácticamente, porque estas son cosas que se ven en el cursillo de ingreso, pero se las voy a mencionar. Una función f de t chica, voy a decir t chica y t grande, para no decir minúscula, mayúscula, porque es más difícil, se me traba la lengua cuando tengo que decir tanta minúscula y mayúscula. Entonces, cuando una función como esta, f de t chica, es periódica de periodo t grande, decimos que toma el mismo valor en un punto y el mismo valor en un punto al cual yo le sumo ese periodo. Esto se puede ver acá a la izquierda en esta representación gráfica. La función en t chica vale esto y vale exactamente lo mismo un periodo t grande después. Eso quiere decir que esta función es periódica de periodo t, porque el periodo t es lo que justamente determina cada cuánto esta función se va a repetir. Por supuesto,
acá podemos hablar de un par de propiedades interesantes. La primera propiedad interesante que vamos a mencionar es que si yo tengo dos funciones periódicas de periodo t grande, por ejemplo f y g, yo puedo hacer una combinación lineal de ellas, es decir, multiplicar a f por una constante y a g por otra constante y sumarlas, y de esa combinación lineal yo voy a tener una función periódica de periodo t. Es muy importante esta propiedad, muy, pero muy importante porque la vamos a usar más adelante. Por eso es que estoy haciendo este repaso. Yo lo que estoy diciendo, es muy fuerte la propiedad, estoy diciendo que si yo tengo funciones periódicas, a través de combinaciones lineales de funciones periódicas, voy a tener funciones periódicas. Eso estoy diciendo. Y por otro lado, otra propiedad interesante es que si yo a la variable independiente le sumo múltiplos del periodo, es como si yo no hubiese hecho nada. Es decir, tengo el mismo valor de f. O sea, si esto vale 8, el valor de f en 3, por ejemplo, vale 8 y el periodo es 5, entonces en 3 más 5, en 3 más 10, en 3 más 15, es decir, múltiplos del periodo, siempre va a valer exactamente lo mismo. Va a valer 8, por ejemplo. Eso es otra propiedad fuerte. Esto también es cursillo de ingreso, pero me parece muy interesante mencionarlo porque eso yo daba en alguna época el cursillo de ingreso, ya no sé cómo se da el cursillo de ingreso, pero cuando yo lo daba el cursillo de ingreso, hablaba de funciones armónicas. Esta es una función armónica, es decir, es una función, fíjense, que tiene un seno. También otra función armónica que se estudia en el cursillo de ingreso es coseno. Es decir, usábamos funciones senos y cosenos y le llamábamos a esa letra A la amplitud de esta función armónica, le llamábamos a omega o W la frecuencia de esa función armónica. Fíjense que esa frecuencia la definimos en su momento como 2pi, que es el periodo de la función seno o coseno, por ejemplo, dividido por t, siendo t el periodo particular de esta función que ustedes me dirán, bueno, pero no me acuerdo. Bueno, agarren el libro de ingreso, de cursillo de ingreso, revisen esas cosas si quieren como para poder refrescar esta idea. Pero me es suficiente con que ustedes entiendan las partes de esta función armónica. Fíjense que si yo modulo amplitud, esta función que representa una onda de radio sería una onda de amplitud modulada. Y si yo modulo frecuencia, entonces sería una onda de frecuencia modulada. ¿Y este phi qué es? Phi es el ángulo de fase. Phi es el ángulo que me dice cuánto se desplaza la función respecto del eje X hacia la izquierda o hacia la derecha. Como para que ustedes tengan una idea más fresca, acá abajo les he dejado unos gráficos de funciones en donde los parámetros varían. Por ejemplo, en este de acá tenemos funciones con la misma frecuencia, fíjense, la frecuencia, el omega es 1, pero la amplitud cambia. Esta tiene amplitud 3 y esta tiene amplitud 1. Acá tenemos otra vez una función de amplitud 3 y una función de amplitud 1, pero la frecuencia ha cambiado. ¿Ven? Y ahí se nota que el efecto del cambio de la frecuencia. Y acá tenemos dos funciones con misma amplitud y misma frecuencia, pero cambia el ángulo de fase. Esta está desfasada la una de la otra en pi sobre 2. Entonces uno puede ver cómo está como corrida la función respecto una de la otra. Realmente de esta parte me interesa simplemente que recuerden que es una función armónica y las partes de esta función y sobre todo cómo se calcula la frecuencia en términos del periodo de una función seno o coseno dividido el periodo de la función t. Bárbaro. ¿Cuál es el problema en realidad que después de este repaso del cursillo de ingreso, imagínense, cuál es el problema que nosotros queremos resolver? Nosotros queremos tratar de representar una función de periodo 2pi mediante una combinación de funciones de periodo 2pi. Es decir, yo quiero tener una base, igual que en álgebra, ¿ven? Quiero tener una base de funciones continuas de periodo 2pi, y como tengo una base de funciones continuas de periodo 2pi, entonces haciendo combinación lineal de esas funciones de esa base, poder escribir cualquier otra función, la que a mí se me ocurra, de periodo 2pi. Entonces uno dice, ¿existe esa base? Sí, claro, existe, y es la que estamos viendo acá en esta diapositiva. Esta base, fíjense, está constituida por todas las funciones seno y coseno con todas las frecuencias que a ustedes se le ocurran. ¿Ve? Coseno con frecuencia 1, seno con frecuencia 1, con doble de frecuencia, con el triple, con n
No importa. Infinito dice. O sea, yo todas las funciones seno y coseno que a mí se me puedan ocurrir de amplitud 1 y frecuencia múltiplos de n, yo voy a meterlos acá en un conjunto que va a ser la base. Ahora, fíjense que yo he agregado una función 1, claro, porque la función constante igual a 1 también es una función de periodo T grande, sí, de periodo T grande. ¿Por qué? Y porque si yo a la variable independiente le sumo T cualquier periodo, sigue valiendo 1, porque es una función constante. Entonces, cualquier función constante es una función periódica del periodo que a ustedes se le ocurra. Bueno, en este particular caso será de periodo 2pi, entonces lo pongo dentro de la base. Estas funciones que constituyen la base con la que yo voy a trabajar tienen una particularidad. Si yo multiplico cualquiera, dos de ellas distintas, por ejemplo, 1 por cualquier coseno, ¿ven? O 1 por cualquier seno, e integro entre menos pi y pi, fíjense que integro en el período. Desde menos pi a pi hay una distancia de 2pi. Entonces, si yo integro en un período 1 por cualquier función, entonces eso me da 0. Lo mismo que si integro la multiplicación de dos funciones cualesquiera, senos y cosenos. O sea, yo cualquier coseno con cualquier seno me va a dar 0 la integral entre menos pi y pi. Pero ¿qué pasa si yo multiplico dos senos o dos cosenos? Es decir, multiplico este seno con este seno. Bueno, el tema es esto. Si yo multiplico dos cosenos o dos senos distintos, de esta frecuencia con esta son distintas, n distinto de m, también va a ser cero. O sea, la multiplicación de dos elementos de la base cualquiera integrado entre menos pi y pi da cero. Pero si yo multiplico dos elementos, en realidad un elemento de la base consigo mismo y lo integro entre menos pi y pi, esa integral me va a dar pi, me va a dar medio periodo. ¿Siempre? Siempre. O sea que cuando n y m son iguales, eso quiere decir que es la misma función, entonces la integral va a ser pi. Esto me asegura de que la base con la que quiero trabajar es una base ortogonal. Quizás alguno de ustedes tenga algún recuerdo, espero que sí, del álgebra y que sepan la importancia de trabajar con bases ortogonales por ciertas características que tenían que ver con el producto interno, con algunas cuestiones algebraicas de esta base que la hacían bastante, bastante poderosa el hecho de que fuese una base ortogonal. Entonces yo lo que les estoy diciendo es que esta base de funciones continuas de periodos pi que yo voy a usar para, como combinación lineal de ellas, construir cualquier otra función periódica de periodo pi, es ortogonal. Entonces ahora digo, bueno, tomo la base y la multiplico por una serie de constantes, coeficientes M0, M1, M2, M3, arbitrarios. Entonces lo que digo es, yo multiplico cada una de estas funciones por un coeficiente y lo sumo. Entonces eso me va a dar una combinación lineal de todos los elementos de la base. Cualquier combinación lineal, o mejor dicho, toda combinación lineal de los elementos de la base me va a dar una función periódica de periodo pi. Cualquier función periódica de periodo pi puede ser escrita como una combinación lineal de los elementos de la base. Genial. Entonces estamos en condiciones de tratar de plantear cómo es la función trigonométrica de Fourier. Antes de eso, yo voy a hacer un cambio que va a ser conveniente. ¿Por qué digo conveniente? Porque voy a cambiar los nombres de las constantes, pero solo nombres. En vez de llamarle M0 a la que multiplica 1, le voy a llamar A sub 0 sobre 2. Es lo mismo. Si M0 vale 100, entonces A sub 0 tendrá que valer 200 para que al dividirlo por 2 dé igual. Si M0 valía 1000, entonces A sub 0 tendrá que valer 2000 para que al dividirlo por 2 dé igual. O sea, es un cambio de nombre nada más, pero van a ver que este cambio de nombre resulta muy, muy apropiado. Me resulta muy conveniente. Enseguida van a ver de qué se trata. Y a todas las constantes o coeficientes que multiplican a los cosenos, les voy a llamar A sub n. A sub n le voy a llamar a eso, le voy a cambiar el nombre. O sea que este va a ser A sub 1, por ejemplo, este va a ser A sub 2, el otro va a ser A sub 3, no sé, le cambio los nombres.
pero a los coeficientes que multiplican a los senos les voy a llamar b sub n, o sea, le cambio el nombre para b. Estos cambios de nombres que yo he hecho en estas constantes me permite, en lugar de escribir algo tan complicado con esto, con puntos suspensivos, escribir, fíjense, una cosa un poco más compacta. Porque entonces yo digo, bueno, si m sub 0 es a sub 0 sobre 2 multiplicado por 1, ese va a ser el primer coeficiente del primer término de la serie. Y luego a todos los cosenos que multipliqué por a sub n los voy a sumar desde n igual 1 hasta infinito. Y a todos los senos que multipliqué por b sub n los voy a sumar desde n igual 1 hasta infinito. Esta es una forma compacta de escribir todo esto que vemos acá. Entonces yo ya tengo una escritura de una función de periodos pi escrita como combinación lineal de todos los elementos de esta base ortogonal. Genial. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Lo que quiero hacer ahora es mostrarles cómo calcular ese coeficiente a sub 0, ese coeficiente a sub n y este coeficiente b sub n. ¿Es difícil? No, es bastante fácil el cálculo. Presten mucha atención porque en realidad es una sola cosa que me tengo que acordar y a partir de ahí después todo va en un desarrollo muy natural e intuitivo. Para poder calcular el coeficiente, porque hasta ahora a sub 0 es a sub 0, pero yo lo quiero calcular, quiero saber cuánto es. Para poder calcular el coeficiente a sub 0, lo que voy a hacer es integrar el miembro de la izquierda entre menos pi y pi, y el miembro de la derecha entre menos pi y pi. A lo que le haga el miembro de la izquierda le tengo que hacer al miembro de la derecha. Entonces voy a integrar a ambos miembros entre menos pi y pi. Bueno, mire, vamos a hacer eso acá. Si yo integro entre menos pi y pi todo esto, yo puedo aplicar acá la propiedad que dice que la integral de una suma es la suma de las integrales. O sea que yo puedo hacer la integral de esto más la sumatoria de la integral de esto más la integral de esto. Eso es lo que voy a hacer. Pero además, cuando yo diga la integral de esto, voy a sacar esto afuera de la integral como una constante. Cuando diga más la sumatoria de la integral de esto, voy a sacar el a sub n como una constante. Y cuando diga la integral de esto, voy a sacar el b sub n como una constante afuera. Entonces convierto la integral de una suma en una suma de integrales. Eso no es difícil hacer. Cualquiera de ustedes con mínimo conocimiento de análisis 1, porque no estoy haciendo ninguna integral, simplemente estoy aplicando una propiedad, lo puede hacer. Y ahora hago una integral, pero es requete contra simple esta integral, porque la integral entre menos pi y pi de diferencial de t no es más que t evaluada entre menos pi y pi. Eso es 2pi. Acá está, 2pi. O sea que esta integral me da esto que tengo acá. Y después, fíjense, esta integral me hace acordar a lo que yo ya había visto, que si yo multiplico 1 por cualquier coseno y lo integraba entre menos pi y pi, esto me iba a dar 0. Claro, ahí está. Y si multiplico 1 por cualquier seno entre menos pi y pi, esto me iba a dar 0. Claro, ahí está. O sea, esta y esta dan 0 porque justamente se trata de un sistema ortogonal. ¿Ven por qué era importante mencionarles que esa base de funciones trigonométricas era una base ortogonal? Porque me permite hacer esto muy rápido. Y fíjense, la sumatoria de algo de 0 más 0 es 0, entonces esto no está. Lo único que me queda es esto que está acá, pero el 2 con el 2 se simplifica, me queda sub 0 por pi. Y ahora despejo pi, paso el a sub 0 para el otro lado, perdón, paso el pi para el otro lado, despejo a sub 0, y me queda esta como la fórmula para el cálculo del coeficiente a sub 0. Ahora bien, esta, por ejemplo, puede ser tranquilamente una pregunta de parcial o de examen a desarrollar. ¿Cómo a desarrollar? Claro, yo te puedo pedir en un parcial, deduzca la fórmula del coeficiente a sub 0 de la serie trigonométrica de Fourier. Bueno, vos vas a empezar escribiendo f de t igual a todo esto, después vas a decir ahora integro entre menos pi y pi ambos miembros, aprovecho la propiedad de las integrales y entonces la integral de una suma la suma de las integrales, hago esta integral, estas son 0 porque es un sistema trigonométrico ortogonal, entonces estas me dan 0,
simplifico, despejo y ahí tengo la fórmula. No es para nada complicado. Claro, si ustedes tienen que empezar a pensar de que estamos casi a un mes del parcial, casi un mes, más o menos, un mes, poquito más, o por ahí estamos. No me acuerdo ahora en este momento cuál es la fecha, pero más o menos ese es el tiempo que nos separa del parcial. Entonces, bueno, ya habrá que empezar a repasar algunas cosas, empezar a preparar algunas cosas para que aquellos que no le fue tan bien el primer parcial hagan un buen segundo parcial y puedan ir a un recuperatorio, por ejemplo, del primer parcial. Aquellos que le fue muy bien en el primer parcial pueden hacer un muy buen segundo parcial y listo, ya tienen prácticamente la materia lista con una aprobación directa si tienen más de 8 en los dos parciales. Entonces, ahí hay un montón de cosas que ustedes ya tienen que empezar a pensar estratégicamente y empezar a preparar esto. Pero te podría pedir el desarrollo o la deducción de la fórmula para calcular el A sub n y el B sub n, que son los otros dos coeficientes. Me queda este coeficiente y este coeficiente. ¿Te podría pedir eso? Sí. ¿Es difícil? No, para nada, porque es igual que esto. Nada más que antes de arrancar, tengo que, si quiero calcular el A sub n, multiplicar por el coseno de mt. Es decir, yo quiero calcular ahora el A sub n, entonces multiplico la función del miembro de la izquierda por coseno de mt y multiplico todo lo que tengo en el miembro de la derecha por coseno de mt. Y luego integro entre menos pi y pi igual que hice recién. O sea, lo único que cambia es cómo arranco, multiplicando por coseno de mt. Eso sí, traten, si a esto le llaman n, traten de que el coseno tenga otra constante, que no sea n. Por eso le ponemos mt. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y la integral de una suma, la suma de las integrales. Pero yo voy a distribuir este coseno acá, voy a distribuir este coseno acá y voy a distribuir este coseno acá y voy a hacer la suma de las integrales. Entonces, fíjense, me queda la integral de esto, que es una constante por el coseno de mt, más la sumatoria de la integral de esto, que a sub seno una constante afuera por coseno, ¿ven? Y la integral de esto, b sub n sale afuera y tengo la integral del seno por el coseno. Y ahora hago lo mismo de recién, miro, presto atención. Y digo, pero esto es como si tuviera un 1 por una función coseno cualquiera. Entonces la integral, porque es ortogonal, me da 0. Ahí está, esa no está. Ahora miro esta otra, la del otro lado, esta. Y digo, pero es un seno por un coseno, son dos funciones distintas, entre menos pi, también da 0. Y ahora miro esta, estas son por ortogonal, pero ahora miro esta. Y yo digo, ¿y esta? Pará, si n es igual a m, entonces esto me da pi. En cualquier otro caso me da 0. O sea, acá dice, da pi si n es igual a m. ¿Ven? Ahí está. Da pi si n es igual a m. Entonces, de los infinitos, porque esta sumatoria va de 1 hasta infinito, de los infinitos términos posibles, solamente sobrevive aquel en el que m es igual a n, o sea, a sub n por pi, en donde m es igual a n. Eso es todo, o sea que estos son todos ceros, no están, y este sobrevive solamente este coeficiente, entonces me quedó ese, porque este también era cero. ¿Ven? Pero eso solamente ocurrió cuando m es igual a n. Entonces, este m que está acá lo voy a reemplazar por una n, porque es lo que tiene que ocurrir, que m sea igual a n. Listo, entonces, porque lo único que tengo que hacer es despejar a sub n, y ahí tengo entonces la fórmula para el coeficiente a sub n. O sea, es lo mismo que el otro, nada más que ahora tengo que previamente multiplicar por coseno de mt y hacer otra vez los cálculos bastante sencillos y aprovechar esta cuestión de la base ortogonal. Y si quiero el b sub n, miren, parece que no cambié, pero sí cambié de diapositiva. Para calcular el b sub n, en vez de multiplicar por coseno, tengo que multiplicar por seno de mt y hacer todo lo mismo y llego a una función similar, nada más que en vez de un coseno tiene un seno. Pero es lo mismo. Yo les puedo pedir cualquiera de las tres porque la tienen acá explicada. Fíjense, esta diapositiva se las voy a subir hoy. Dentro de un ratito les subo esta diapositiva, les voy a subir unos videos. Entonces tienen todo ahí. No hace falta que vayan a buscar en ningún lado. Entonces, tranquilamente pueden desarrollar o deducir cualquier fórmula
Entonces, si les digo que esto es algo que se toma mucho, no dejen de estudiarlo. A lo mejor les toca, a lo mejor no les toca, porque eso hay que ver a qué curso, a qué tema, pero no dejen de estudiarlo por las dudas porque sería una pena. Normalmente si les pido un desarrollo de esto, ya van con 2 puntos en un desarrollo de esto. Entonces, no pierdan esos 2 puntos, no pierdan esa oportunidad por no estudiar una pavada que en realidad es bastante simple. Bárbaro, perfecto. Ya tenemos entonces una conclusión, que si yo tengo una función de periodo 2pi, la puedo escribir de esta forma, como una combinación lineal de funciones de periodo 2pi con los coeficientes escritos de esta forma. ¿Me tengo que aprender de memoria esto? Sí, pero no como quien se aprende el preámbulo y así nomás y me lo aprendo de memoria. Se lo van a aprender de memoria de aplicarlo. Ustedes tienen que hacer ejercicios. Créanme, yo hice esta materia en algún momento, yo fui alumno de esta materia en algún momento, y la primera vez que me explicaron Fourier para mí fue chino básico. Chino básico. O sea, yo dije, esto es muy difícil y esto con el seno, con el coseno, ¿cómo voy a hacer con esto? Entonces, me puse a hacer ejercicios. También me explicaron. El profesor en su momento me dijo, tenés que hacer ejercicio, la única forma que lo vas a entender. Me puse a hacer ejercicio. 4, 5 ejercicios que ustedes hagan, listo. No hace falta memorizar absolutamente nada. Se van a aprender las fórmulas, van a ver que surge tranquilamente de hacer ejercicios. No requiere que ustedes tengan que usar 2 neuronas para aprenderse algo. Ahora, si ustedes lo hacen, claramente es porque no hicieron la cantidad suficiente de ejercicios. Entonces, seamos honestos, pongamos una mano en el corazón y digamos, bueno, sí, está bien, en una de esas te va bien, pero si te va mal en el parcial y tuviste que aprenderte muchas cosas de memoria, y bueno, es porque no estuviste haciendo los ejercicios suficientes como para prepararte para un parcial. Y yo les digo todo esto porque quiero realmente que les vaya bien en serio, pero ustedes ya me conocen, yo voy a seguir siendo estricto. No puedo admitir que un estudiante de tercer año de una carrera de ingeniería y no sepa algo tan simple como escribir una fórmula de Fourier. Me van a decir, pero yo soy estudiante de ingeniería industrial, no la voy a usar. En realidad no importa si la vas a usar o no la vas a usar. Esta es una materia que vos tenés que hacer y para aprobarla vos tenés que demostrar que entendiste los contenidos de la materia. Y bueno, tenés que poder escribirme. Entonces cualquiera me diría, no, pero profe, usted está tomando cosas de memoria. No, te acabo de decir que no, porque esto lo deberías poder aprender de hacer ejercicio. Entonces sí te lo puedo preguntar de memoria, entre comillas, porque yo en realidad te estoy preguntando, te estoy pidiendo que me des la fórmula que has estado utilizando para resolver la guía. No te estoy pidiendo nada de memoria. Si vos te lo tenés que aprender de memoria, el problema es tuyo, no mío. Si vos hiciste todos los ejercicios de la guía, entonces no deberías tener ningún problema en decirme cuáles son las fórmulas que usaste. ¿Se entiende? Entonces, no, yo no tomo cosas de memoria, ni tomo... Yo les pido cosas que se supone ustedes deberían saber explicar perfectamente bien porque hicieron todos los ejercicios de la guía, porque estuvieron leyendo, porque entendieron la materia. Esa es la verdad, por más que por ahí no guste, qué sé yo, y tengamos algunas diferencias. Por supuesto, las vamos a tener, pero es lo que yo les propongo. Traten en lo posible de poner mucho foco en toda esta parte de Fourier porque es muy probable, casi seguro, que ya sea por un ejercicio práctico o por una teoría, ustedes tengan que contestar algo de Fourier. Bien, ahora vamos a lo siguiente. Hasta ahora yo te he dicho esto que está acá. Hasta ahora yo te he dicho que esta es la serie trigonométrica de Fourier para funciones de 2pi, e incluso insistí mucho en eso. ¿Y cómo hacemos cuando la función tiene un periodo que no es 2pi, que tiene un periodo genérico t, como en este caso que dice? Ahora tiene cualquier otro periodo. Por ejemplo, en vez de 2pi tiene periodo 8, tiene periodo raíz de 2 sobre pi, tiene periodo, no sé, 35 cuartos, no sé, tiene otro periodo. ¿Cómo hacemos cuando la función tiene un periodo genérico t? Es muy fácil de resolver esto porque otra vez esto, por supuesto que requiere que ustedes se sienten a leerlo y a hacerlo, ¿no? Lógicamente no es que, listo, no hace falta estudiar. No, sí.
pero yo les estoy dando la estrategia para sentarse y en un rato más o menos sacarlo y con 2 o 3 veces que lo practiquen, ya está, ya entendí cómo es esto. La estrategia que yo les doy es apréndanse el cambio de variable. ¿A qué te referís? A esto que está acá. Vamos a suponer de que ahora mi función de t chica no es una función de 2pi, de periodo 2pi, es una función de periodo t, un periodo genérico t. Entonces yo voy a proponer este cambio. Usted me va a decir, pero ese me tengo que aprender y así como te aprendiste que para resolver, y ahí viene el punto. ¿Cómo hiciste para aprenderte que para resolver ecuaciones lineales tenías que hacer i igual a e a la menos la integral de p de x diferencial de x por la integral de q de x por e a la integral de p de x diferencial de x más c? ¿Cómo hiciste para aprenderte eso? Me lo aprendí de memoria. Mentira. Hiciste 3, 4, 5 ejercicios y te lo aprendiste. Es cierto lo que les digo. Entonces no hay que aprender memoria. Hagan 2 o 3 y van a ver que esto ya les va a quedar en la cabeza fijada. Entonces ustedes tienen esta sustitución. Dicen t dividido x, t chica dividido x, t grande dividido 2pi. ¿Qué hacemos ahora? Lo más simple, despejar t, porque yo quiero sustituir la t. Entonces voy a despejar t. Estoy haciendo una sustitución. Entonces tengo que despejar la variable que quiero sustituir. Quiero sustituir la t, lógico. Entonces, como quiero sustituir la t, voy a reemplazar la t por esto que me quedó acá. Entonces, en vez de f de t, va a ser f de t grande sobre 2pi por x. Pero cuando hago esa sustitución, ya no es una función de variable t. Ahora esta función se transformó en una función de variable x. Entonces yo puedo decir que esta función es una g de x. Lo que yo te tengo que demostrar, o ustedes me van a tener que demostrar si en algún momento esto se los llego a preguntar, es que g de x es periódica de periodo 2pi. ¿Cómo es eso? Y quiere decir que si a x le sumas 2pi, te tiene que dar lo mismo que no haber hecho nada. Si yo a x le sumo 2pi, me va a quedar g de x más 2pi. Es lo mismo que a esto multiplicarlo por x más 2pi. ¿Ven? Si le sumo a x 2pi, se lo voy a sumar acá y se lo voy a sumar acá. Bueno, esto es lo que tenemos en la siguiente diapositiva. ¿Ven? Si le sumo a x 2pi, a x le sumo 2pi y todo eso va multiplicado por t grande sobre 2pi. Bueno, ahora voy a hacer acá una distributiva. Voy a multiplicar esta por esta. Entonces fíjense que me queda t grande sobre 2pi por x y cuando multiplique esto me va a quedar t grande. Pero yo te dije que f era una función de periodo t grande. ¿Se acuerdan que arrancamos diciendo eso? Eso quiere decir que si yo le sumo un periodo t grande es como si no le sumara nada. O sea, vuelvo a tener la misma función como si no le hubiese sumado nada. Pero esta es la función que yo llamé g de x. Entonces es como si no le hubiese sumado nada a la x. Entonces con eso te demuestro que g es una función de periodos pi. ¿Para qué me sirve eso? Y porque yo sé escribir Fourier para funciones de 2pi. Entonces te escribo Fourier para funciones de 2pi. En vez de t, te voy a poner x, porque la variable ahora es x. Entonces, en vez de decir g de t y poner coseno de nt, seno de nt, voy a poner g de x, coseno de nx, seno de nx. Pero es la misma serie que después de hacer 2 o 3 o 4 ejercicios, me aprendí para funciones de 2pi, de variable 2pi. Ok, de periodo 2pi. Para funciones de periodo 2pi va así. Bueno, Eh, ahora hagamos al revés. Despejemos en vez de la t, despejemos la x, porque quiero ahora volver para atrás la sustitución. Entonces quiero reemplazar esta x y esta x por esto que está acá. Entonces fíjense que voy a hacer eso. Voy a reemplazar y voy a decir g de 2pi sobre t grande por t chica, coseno de n por 2pi sobre t grande por t chica. ¿Ven? Reemplazo la x. Pero yo veo que esto que está acá y esto que está acá, en realidad no importa el valor de n, no importa en la sumatoria cuánto vale n, siempre se va a repetir, siempre va a ser el mismo. Y ese valor se parece mucho al cálculo que dijimos que hacíamos cuando calculábamos la frecuencia. Yo te dije que la frecuencia era 2pi sobre el período. Bueno, como esto se va a mantener constante para todas las funciones armónicas de la serie de Fourier, le voy a llamar W0 y ese W0 tiene un nombre especial, se llama frecuencia fundamental.
O sea que yo puedo calcular la frecuencia fundamental tomando 2pi dividido el periodo que me dieron. Si la función era de periodo 8, será 2pi sobre 8. Si la función era de periodo 25, será 2pi sobre 25. Esa es la frecuencia fundamental. Y vuelve a ser una función de t, porque ahora es una función de t. Fíjense, acá tengo t, entonces fui a la forma general de una serie trigonométrica de Fourier para una función que tiene periodo cualquiera t. Entonces, claro, ahora podemos comparar. Si el periodo de 2pi, miren acá, si el periodo de 2pi, entonces acá tengo nt, 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 y va desde medio periodo antes a medio periodo después, y dice 1 sobre pi, 1 sobre medio periodo. Y si la función es de periodo t, bueno, acá te dije que es 1 sobre medio periodo. Bueno, entonces si yo acá pongo 1 sobre medio periodo, por ahí cuando estoy presentando, me hace esas cosas. Bueno, si tengo 1 sobre medio periodo, es los extremos sobre los medios, por eso me quedó 2 sobre t. ¿Ven? Y te dije que era medio periodo antes, medio periodo después, ¿ves? Entonces medio periodo antes, medio periodo después. Ah, pero acá no dice nt, aparece el W0, que es la frecuencia fundamental, que es 2pi sobre el periodo. Claro, aparece acá y por supuesto que aparece acá también. Pero ahora miren, si t, si t, yo digo que vale 2, oh, por Dios, esa cosa fea que aparece ahí. Si yo digo que t es 2pi, o sea, yo digo que ese es el periodo, si digo que t vale 2pi, entonces cuando yo ponga acá 2pi dividido 2pi, omega 0 es 1. Entonces este omega 0 no va a estar, este omega 0 no va a estar, este omega 0 tampoco y este tampoco. Y además, si t es 2pi, cuando yo ponga 2pi dividido 2 me va a dar pi acá, menos pi menos pi, igual que acá, ¿ven? Y cuando yo ponga acá 2pi, el 2 con el 2 se va a simplificar y me va a quedar 1 sobre pi. Ah, o sea que esta forma que está acá, que es la general para cualquier periodo, si hago que t valga 2pi, va a ser igual que la forma, esta que está acá, que es para periodo 2pi. Entonces, seamos vivos, aprendamos una sola. Aprendan la genérica, aprendan la forma y coeficientes de la genérica para una función de cualquier periodo. Y si yo en un parcial les dijera, escriban la serie trigonométrica de Fourier y sus coeficientes para periodo 2pi, me tienen que escribir esto. Si yo te digo, escriba la función, la serie de términos de Fourier y sus coeficientes para periodo t genérico, me tienen que escribir esto. Y aclaro una cosa, no vale, ay, profe, me confundí. Usted sabe que yo lo sabía, pero claro, le puse el 2pi. Bueno, lo siento mucho. No vale eso, porque de verdad, chicos, yo no puedo decir, ay, bueno, sí tenés razón, te confundiste, te voy a poner 0,5, porque te confundiste, pobre. Bueno, no importa, 0,5 te voy a poner, te voy a dejar aprobar porque te confundiste. No, no vale, chicos, eso, por favor, porque hubo en el primer parcial algunas cosas que medio pasé por alto. Por ejemplo, perdonen que yo se los explique, pero les tengo que decir esto porque no lo voy a poder considerar de la misma forma para el siguiente parcial. Entonces yo lo quiero aclarar. Esperen que voy a poner acá como una pizarrita para mostrarles esto, porque es muy importante y esto tiene que ver con algo que les voy a decir enseguida. ¿Se acuerdan que estaba em, el trapecio, el método del trapecio? No me acuerdo en qué curso, en qué parcial, qué sé yo, yo les pedí que me graficaran el error. A lo mejor fue este curso, no importa. Yo esto lo conté en los 3 cursos. Entonces hubo alguien, por ejemplo, hubo gente que me hizo una función así, prácticamente. Entonces el trapecio quedaba ahí y me entregó esto. Claro, yo se lo taché. Y me dijo, pero profe, ahí está el error, porque el error está metido allá. No, no, chico, no, esto no puede ser. No puede ser. Un alumno de tercer año de ingeniería tiene que entregar un parcial correcto
bien explicado con un lenguaje adecuado para una persona adulta que está en la mitad de una carrera profesional. ¿Estamos? O sea, yo no voy, ustedes perdónenme, yo sé, me van a odiar, me van a poner una zancadilla en la escalera, todo lo que quieran, pero yo no voy a admitir que un parcial de una persona adulta, a la mitad de una carrera profesional, me entregue un parcial que es una porquería. No, no lo voy a admitir. No sé otros docentes, pero yo no lo voy a admitir. Ustedes para mí son como, yo ya tengo edad como para que ustedes, algunos tal vez no, pero como para que la mayoría de ustedes fuesen mis hijos. Entonces yo los quiero sacar bueno. No importa si los tengo que retar, no importa si los tengo que apretar, pero los quiero sacar buenos, porque no puede ser. Entonces, ¿qué hago? Yo, estudiante de ingeniería de tercer año, te digo, no, no, bueno, voy a hacer una función un poco más linda, para que entonces cuando haga el trapecio, ahí te puede indicar claramente qué es el error. Este es una entrega de un estudiante de tercer año de ingeniería. No me van a decir que no pueden hacer eso. Miren, yo lo he hecho con un mouse, que me tiembla la mano y es re difícil de hacer. No, no me pueden decir que eso no lo pueden hacer y que bueno, no me salió y que estoy nervioso y que con el color. No, 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 chicos, por favor, eso no lo voy a admitir más. Pero entiéndanme que es por el bien de ustedes, aunque no lo crean, ¿sí? Porque no puede ser. Ya somos grandes. No es que son chicos de secundario en donde, bueno, qué sé yo, todavía hay tantas cosas por aprender. Bueno, no, no, ya somos grandes, entonces vean acá en la pantalla, disculpen que haga esta digresión, pero vean acá en la pantalla la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, cuando yo esto se los tache y ustedes me digan, pero está ahí, igual te voy a decir, no, sí, pero esto es una porquería. Está tachado porque está mal o porque es una porquería. Elegí cuál de las dos razones por el cual te taché esto, porque está mal o es una porquería. Pero yo te lo estoy advirtiendo, te lo estoy avisando, para que entonces después no diga, pero bueno, yo te lo avisé. Ah, pero yo no vine a clase. Bueno, lo siento mucho, lo siento mucho. Son las reglas del juego. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, los voy a sacar bueno, aunque eso me cueste dolor a mí, dolor a ustedes. Entonces, ya sabemos cómo escribir una serie trigonométrica de Fourier y sabemos cómo escribir los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier. Entonces, ahora voy a decir lo siguiente. Toda función que cumpla con estos tres criterios, principios, ¿m? O propiedades, no sé, como ustedes quieran llamarlo, condiciones. Ah, esa es mejor. Llamémosle condiciones entonces. Toda función que cumpla con estas tres condiciones, que la función sea periódica de periodo t, que la función sea continua a trozos en menos t sobre 2, t sobre 2, y que la función esté acotada en menos t sobre 2, t sobre 2, esa es una función que puede ser escrita en términos de una serie trigonométrica de Fourier dada por la forma general de la serie trigonométrica de Fourier. Estas condiciones se llaman condiciones de Dirichlet, el mismo que viste y calza, el mismo que estudiamos para los tipos de condiciones de borde en los problemas de derivadas parciales. Ahora, en un parcial, probablemente yo te diga, ¿qué condiciones tiene que cumplir una función para tener una aproximación en serie trigonométrica de Fourier convergente? Entonces, te voy a decir, enumérelas, para que no quede dudas. Si vos me decís condiciones de Dirichlet, no vale nada, porque dice enumérelas. ¿Está bien? Entonces, condiciones de Dirichlet está bien, se llaman así, pero eso no vale nada. Me vas a tener que enumerar estas tres condiciones. Me vas a tener que decir, tiene que ser periódica a periodo t, continua a trozos en menos t sobre 2, t sobre 2, y acotada, quiere decir que no se va ni a infinito ni a menos infinito entre menos t sobre 2 y t sobre 2. Pero si a vos te gusta, porque ese es el otro problema y es la razón por la cual también tuve algunas cuestiones que tuve que ir resolviendo y me costó con algunos de ustedes hacerle y explicarles eso. Si vos querés seguir escribiendo, yo te pregunté cuáles son las tres condiciones. Si vos querés seguir porque estás embalado y además me decís, y estas condiciones se llaman condiciones de Dirichlet, bueno, bárbaro, yo no te pregunté eso. Vos lo querés escribir, bárbaro, está bien.
Pero si embalado como estás y confundido porque estás con los nervios del parcial, vos me decís, y estas condiciones se llaman condiciones de Neumann, no te puedo poner bien la respuesta. Pero póngame 0,5. No, porque no tenés idea de la vida. Porque si vos me pones las tres condiciones, me decís que son las condiciones para que una función salte al infinito. Ah, pero yo te enumeré las condiciones. Sí, pero vos me estás diciendo que es para otra cosa. Me estás diciendo que es para un Taylor, por ejemplo. No, acostumbrémonos. Sean precisos en sus respuestas. Precisos, precisión, precisión. No den mucha vuelta, no divaguen en las respuestas, no agreguen, no hagan un tratado porque en una de esas si le pongo más me va a ir mejor. No, porque yo leo todo lo que me pones y si en lo que me pones hay algo que está mal, por más que me hayas dado la respuesta correcta, te voy a bajar puntos. Incluso podría eso invalidar completamente la respuesta. Entonces no cometan el error de escribir de más. Otra vez, estoy tratando de enseñarle y transmitirle algo que es normal. Ustedes como profesionales tienen que dar un informe coherente, correcto. No pueden divagar. Entonces, no divaguen en las respuestas. Una función que cumple con estas condiciones de Dirichlet converge. ¿A qué converge? Y si es un punto que está en la función, la serie trigonométrica de Fourier converge a ese punto. Y si es un punto que está en un salto, converge a la mitad de camino, a un promedio entre el valor que toma la función en este punto y el valor que toma la función en este punto. Eso es lo que está dicho acá en esta diapositiva. Epa. O sea, si el punto, ¿ven? Es un punto de continuidad de la función como el T0, entonces converge a ese punto de continuidad. ¿Ven? Listo. La función de Fourier va a pasar por acá. Eso quiere decir. En donde la función es continua va a pasar por donde la función es continua. Pero cuando hay un salto, ¿qué hace la función de Fourier? Y trata de unirse, pasando por el punto medio. Eso es lo que está diciendo ahí. Si hay un salto de discontinuidad y va a ir por la mitad. No me quieren poner esta fórmula, pero me dicen que es un promedio entre lo que vale la función a la izquierda y lo que vale la función a la derecha, yo te lo voy a dar por bueno, porque es eso que es circulado ahí, es eso, es el promedio dividido 2, la suma, de lo que vale la función a la derecha y de lo que vale la función a la izquierda del salto. Entonces, no te acordás la fórmula, pero te acordás de lo que representa, yo te voy a poner 10, porque el punto es que ustedes escriban correcto. Ahora, si yo te digo, escriba la fórmula, y bueno, sí, te estoy pidiendo la fórmula. ¿Está bien? Entonces, miren bien los enunciados y sean precisos en sus respuestas. Genial. Esto lo voy a pasar medio rápido por dos razones. Primero porque lo tienen acá en estas diapositivas, primero porque yo se los voy a subir explicado, o sea, lo van a tener ahí, y porque esto es de secundaria. Por eso que lo voy a pasar rápido. ¿Qué es de secundaria? Cuando una función es par e impar, eso es de secundaria. La función x cuadrado, por ejemplo, es par porque cualquier valor que yo tome por acá, el mismo valor que yo tome para el otro lado, y la función tiene que valer lo mismo de un lado para el otro. Eso es par. Y la función x cubo es impar porque si yo tomo un valor de por acá y un valor, el mismo valor del otro lado, la función vale exactamente lo mismo de un lado que el otro, pero cambiado de signo. Eso es una función impar. Bueno, pero por las dudas, está todo explicado acá en esta y las dos diapositivas que siguen. Acá hay algunas propiedades. Me las tengo que aprender, pero no, porque esto es secundario. No te voy a tomar las propiedades del secundario. Pero las recuerdo porque me interesa que recordemos esto. La multiplicación de dos funciones pares es par. La multiplicación de dos funciones impares es impar. Es par, perdón. O sea, par por par, par. Impar por impar, par. Es como más por más, menos por menos. Igual, igual. Pero impar por par o par por impar es impar. Eso es lo que quiero acordarme de esas últimas dos. El resto, la verdad, esto jamás te tomo. ¿Cómo te voy a tomar en un examen final de Ánica o en un parcial que me definas una función par? No, yo necesito los resultados de esto. Pero por las dudas, acá les he explicado claramente cuándo una función es par y en esta otra diapositiva cuándo es impar. Pero lo que me interesa de esta diapositiva es lo siguiente. Si yo quiero integrar una función, coseno es una función par. Coseno es par. Acá la tienen. Miren, tienen el ejemplo y todo.
Para que después no digan, no, pero no me acuerdo qué fue. Ah, coseno, te la puse en la diapositiva, te voy a decir. Estaba en la diapositiva. Entonces, fíjense, si yo quiero integrar una función par entre menos a y a, supongamos que esos son los valores menos a y a, entonces yo veo que cuando integre este pedazo es lo mismo que el que tengo a la izquierda. Entonces es lo mismo que integrar de 0 a y multiplicar por 2. Bueno, eso es lo que dice acá. Si quiero integrar una función par entre menos 8 y 8, es lo mismo que integrar entre 0 y 8 y multiplicar por 2. Y en el caso de una función impar, seno es impar. En el caso de una función impar, si quiero integrar entre a y menos a, me voy a dar con que esto es exactamente igual a esto que tengo acá, pero cambiado de signo, o sea, se van a cancelar. Claro, si quiero integrar una función impar entre menos 8 y 8, por ejemplo, entre menos a y a, es cero. Eso es lo que necesito que sepan. ¿Cuánto da una función par integrada entre menos a y cuánto da una función impar integrada entre menos a y a? Listo. ¿Por qué vamos con eso? Y porque se simplifica mucho la escritura de Fourier. Cuando la función es par, fíjense, cuando la función es par, la integral de una función par, f de t es par, entre menos t sobre 2 y t sobre 2 era lo mismo que integrar entre 0 y t sobre 2 y multiplicar por 2. Por eso ahora me aparece un 4. Pero cuando yo tenga par por par, tengo par. Ah, es lo mismo que integrar entre 0 y t sobre 2 y esto multiplicarlo por 2. Ah, buenísimo. Pero cuando yo tengo par por impar, esto me da impar. Y una función impar entre menos t sobre 2 y t sobre 2 es cero. Listo. B no está. Entonces, cuando yo tenga que calcular una función par, es muy probable que en los parciales, exámenes finales, les demos funciones con paridad definida, porque tienen que calcular menos coeficientes. Fíjense, acá tienen que calcular dos en vez de tres coeficientes. Y normalmente A sub 0 es el coeficiente más fácil de calcular. Entonces es más corto el ejercicio. Y si la función es impar, bueno, si la función impar es al revés. La integral de una función impar entre menos t sobre 2 y t sobre 2 da cero. Impar por par, acuérdense que coseno era par, es impar. Entonces otra vez esto da cero. Y impar por impar da par. Ah, esta es la que multiplico por 2 e integro entre cero y t sobre 2. Por lo tanto, una función impar solamente conserva los coeficientes b sub n. La función es par, los coeficientes a sub 0 y a sub n, la función es impar, los coeficientes b sub n. Entonces, si vos ya te das cuenta en un ejercicio la paridad que tiene una función, entonces vos ya de entrada decís, bueno, no voy a calcular tal coeficiente, voy a calcular tal otro. De entrada nomás. Veamos un ejemplo. Déjenme usar 2 minutos para explicarle lo siguiente. Yo debería haber arrancado la clase de hoy directamente desde acá, porque todo lo demás se supone que es un repaso de análisis matemático 2, todo lo que acabo de explicar. No obstante, voy a tener que evaluar todo lo que acabo de explicar, que en cierta forma, si ustedes se ponen a pensar, hay muchas cosas que son bastante intuitivas porque son cosas que debería saber del cursillo de ingreso, son cosas que debería saber del secundario y eventualmente de análisis matemático 2. Entonces no sería tan grave la evaluación y ya les he dicho, está acá en la diapositiva, van a tener video, tienen todo el material para estudiar y para entre ustedes charlar y tratar de mostrarse entre ustedes que saben este tipo de cosas, cosa que le vaya bárbaro en los parciales. Pero yo debería haber arrancado de acá, debería ir a arrancar con una aplicación, pero desgraciadamente mm, me queda esa sensación, tal vez estoy equivocado, pero me queda esa sensación que no todos lo vieron con mucha claridad esto en análisis matemático 2 y yo soy enemigo, ustedes ya me conocen, yo soy enemigo de que decirles esto estudienlo ustedes de la página tal a la página tal del libro. Yo no soy de la Guardia Vieja, a lo mejor no soy el mejor exponente de competencias, porque según competencias yo debería, la mitad de la materia se la debería dar que la estudien ustedes. Es la verdad. He ido a 80 millones de cursos de esto y nos dicen, no, ustedes tienen que explicar un poco y el otro lo tienen que estudiar ellos. Ustedes le tienen que decir de dónde obtener el material, ustedes le tienen que dar una orientación y el trabajo de competencia es de investigación por parte del alumno y estudio por parte del alumno. Bueno, sí, está bien. Pero yo sé
que la matemática es costosa. Entonces, mientras yo pueda, y por ejemplo, por eso estoy dando clases hoy, en vez de decir, bueno, acá tiene el video, estudien ustedes, yo voy a tratar de explicar. Entonces, explico, pero evalúo. Nunca jamás evalúo lo que no expliqué. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿por qué? Pues yo sé que ustedes tienen material de otros años, videos de otros años, pero hay temas que yo otros años he dado y este año no. Entonces no se fijen en lo que yo di otros años. Yo voy a evaluarlos a ustedes por lo que yo les digo, les cuento y les doy en el 2024. Si yo en el 2020 dije otra cosa, eso es porque evalué a la gente en el 2020 bajo ese contexto y otra cosa. Y si lo que dije en el 2020 estaba equivocado, porque soy un ser humano y me puedo equivocar, lo que dije en el 2020 estaba equivocado, respondería para los alumnos del 2020 en ese momento y me haría cargo de mi error. Pero para los alumnos del 2024, ya ese error está salvado en el 2024. Entonces, chicos, estudien del material que les doy. No se pongan a estudiar cosas viejas porque hay cosas que están de más, que no tiene sentido que lo estudie, van a perder un montón de tiempo, se van a confundir y no tiene sentido que ustedes gasten, porque ni siquiera es invertir, gasten tiempo en estudiar cosas que a lo mejor ya no se dan así. ¿Por qué? Porque por ahí he visto que esto me parece que es demasiado, vamos a apuntar más a esto, voy a hacer foco en esto otro. A medida que uno va avanzando, va evolucionando y va evolucionando en la forma, no solamente de querer llegar con el contenido de una materia, sino con los contenidos en sí. Entonces, estudien el material que les subo, ya está, no hay problema, ya está, se acabó. No le voy a tomar otra cosa que no esté ahí en el aula virtual. Cualquier cosa que yo le tomo, seguro que está en el aula virtual, seguro, seguro. ¿Por qué? Porque cuando preparo el parcial me fijo si lo que voy a preguntar está en el aula virtual. Así preparo los parciales. Me fijo si yo lo dije. Si no lo dije, no lo tomo. Por más que lo haya dicho hace 3 años atrás. Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas, por favor. Vamos a este ejercicio y con esto entonces ya voy a terminar. Les quiero contar, por ejemplo, cómo deberían encarar los ejercicios de la guía y aprovecha. Yo sé, esto al principio les va a parecer muy pesado, pero háganme caso, créanme, yo sé por qué se los digo, hagan los ejercicios de la guía. La diferencia de esta guía con las otras es que los ejercicios impares están resueltos paso a paso, no está el resultado, está resuelto paso a paso. Entonces ustedes, y los ejercicios pares es lo mismo que el impar, nada más que cambia un número. Es lo mismo, pero cambia un número. Entonces ustedes tienen el paso a paso de cómo encarar cualquier ejercicio que podría entrar en un parcial, porque un parcial o un examen final, y vamos a tomar ejercicios de este tipo o de los que están en la guía. Háganlo, no lleva, les digo, yo los he estado mirando, los he estado revisando, no llevan más que una carilla. Pónganle carilla y media de cálculo. Bueno, pero si yo te tomo un parcial, te voy a tomar un ejercicio de esto y a lo mejor un ejercicio corto del otro. Entonces lo vas a hacer, tenés una hora para tirar para arriba, tenés hora y media para hacer el parcial, tenés tiempo para tirar para arriba. Entonces, chicos, por favor, enfóquense porque si ustedes no desarrollan habilidad y les va a costar, lógicamente, les va a costar hacer cuentas, les va a costar hacer números y se van a atrasar. Sobre todo si escriben tratados en el teórico. El teórico normalmente está para que lo respondan en un renglón cada pregunta. Lo vieron, se los dije cuando entregué el parcial. Era para que se resolviera en 10 minutos. Si ustedes invirtieron media hora para el teórico, y claro, por eso no les alcanzó el tiempo para el resto, porque habían 20 minutos que yo no consideré que ustedes iban a invertir para el teórico. Ustedes se fueron con 20 minutos para o con 30 minutos para el teórico. Entonces, no, el teórico está para que hagan 10, 15 minutos y no más de eso y se acabó. Y entonces el resto del parcial está calculado para que lo hagan en el tiempo adecuado. Entonces, estudien para que no tengan problemas y no escriban de más. Lo vuelvo a repetir, a riesgo de ser repetitivo. Bueno, volvamos a esto. Yo miro esta función que tengo acá y lo primero que hago es darme cuenta que esta función se repite, es periódica, y me doy con que esta función tiene un largo, un periodo de 2pi, porque va desde menos pi a pi. Entonces el periodo de esta función es 2pi.
Entonces, lo primero que hago, porque es muy fácil, es calcular el omega cero, porque el omega cero es 2pi sobre t, o sea, 2pi sobre 2pi, o sea que el omega cero es 1. Ya sé que el omega cero es 1. Claro, era lógico que fuese 1 porque esta es una función de periodo 2pi. Claro, era lógico que fuese 1. Pero lo calculo por las dudas, porque en una de esas no es de periodo 2pi, es de periodo pi, entonces pongo acá y a lo mejor el omega cero es 2. Tengan cuidado con esas cosas. Normalmente el omega cero siempre va a ser un número entero o un número bastante accesible. Pero hay que tener en cuenta el cálculo ese. Después digo, esta función es continua en el intervalo menos pi, pi, que sí, verdaderamente es continua, más que continua a trozo, es totalmente continua. Entonces satisface la otra condición, es periódica de periodo t, es continua entre menos t sobre 2, t sobre 2, y además está acotada. Claro, no supera el valor de 10 acá y no supera el valor hacia abajo, el valor de menos 10. O sea, está acotada entre menos 10 y 10. O sea que satisface las condiciones de Dirichlet. Esta función se puede representar en series trigonométricas de Fourier. Pero además hago otra observación. Hago la observación que si yo tomo un valor por acá y tomo otro valor por acá, me doy con que el valor de la función es el mismo que el valor de este lado cambiado de signo. Entonces impar. Me doy con que es impar. Y además, en general, nosotros le vamos a dar el valor de la función en un parcial. No le vamos a hacer calcular. Es fácil calcular la función esta porque es una recta, pero nosotros no se las vamos a hacer calcular. Tampoco tan malos no somos. Le vamos a dar la función. Y acá dice que la función es una función de omega t. ¿Cómo? Mira, te voy a decir algo. Esta variable es la variable independiente. La variable independiente ya no le llamo t ni le llamo omega. Le llamo omega t, pero no porque estoy multiplicando dos variables distintas. Es porque le llamo omega t. Es lo mismo que haberle llamado Pepe. Es lo mismo que haberle llamado I. Es lo mismo que haberle llamado S. Le llamo omega t. Porque es la costumbre, cuando uno representa serie trigonométrica de Fourier, de representarlo en el dominio de frecuencia. Entonces, lo representa en omega t. Bueno, listo. Ok. O sea que la función de variable omega t, es como si dijera dx, es igual a 10 sobre pi por omega t. Entonces, cuando omega t valga menos pi, fíjense, acá menos pi dividido pi es menos 1 por 10, menos 10. Claro, llega a menos 10. Y cuando valga pi, entonces voy a decir pi dividido pi es 1 por 10, 10, claro, llega a 10. O sea que esta función que está acá representa perfectamente esta función. Yo me fijo en el central o en todo caso me fijo desde cero un poquito para adelante. Me fijo alrededor de cero. Me fijo en un periodo, si lo tengo central, mejor. Y si no, me fijo en un periodo corridito, pero desde cero. Por el tema de que si no se va a volver muy difícil integrar. Porque si me pongo a mirar desde pi a 3pi, tengo que hacer la integral entre pi y 3pi. Y bueno, ahí empiezan a aparecer constantes, que al final termina quedando todo igual, pero al vicio. Entonces yo ya tengo la función que quiero integrar. Quiero integrar entre menos pi y pi. Y además es impar. Eso quiere decir que no voy a tener coeficientes a sub 0 y a sub n, que solamente voy a tener b sub n y va a estar multiplicado por el seno de omega t. Acuérdense que omega t es la variable. ¿Ven? En vez de seno de nt o seno de nx, es seno de n omega t. Pero acá no te está faltando algo, no te está faltando la frecuencia fundamental W0. Sí, pero la frecuencia fundamental te dije que era 1, por eso no está. Listo. Bueno, ok, entonces la frecuencia fundamental no está. De hecho, arriba dice, por las dudas, les queda acá para que lo recuerden. Entonces, ¿qué? Ya está. Esto ya está. No tengo que hacer más nada con esto. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el coeficiente B sub n. Entonces yo pongo la fórmula del coeficiente B sub n. Acá la tengo, la fórmula del coeficiente B sub n. Pongo la fórmula genérica. Y ahora digo, ¿cuánto valía t y 2pi? Entonces pongo 4 dividido 2pi. ¿Por qué 4? Y porque es impar. Entonces va de 0 a t sobre 2. Acuérdense de la genérica cuando funciona par o impar. Entonces digo 4 dividido 2pi. ¿Ven? 4 dividido 2pi. Pongo entre 0 y 2pi dividido 2. Entre 0 y pi. De la función que me dieron, 10 sobre pi por omega t. De seno de n omega t, diferencial omega t, ¿ven? No se asusten, diferencial de omega t, diferencial de x, diferencial de t, es lo mismo. Entonces empiezo a integrar. El 10 sobre pi lo saco afuera, esto me da 40 dividido 2, 20, pi por pi, pi cuadrado. Y ahora tengo que integrar esto que está acá.
Pero esto, otra vez, el omega t por ahí asusta un poco, entonces lo transformo en un cálculo auxiliar, fíjense, al omega t en x y al seno de n omega t en x. Y hago una integral de análisis 1. Creo que cuando ustedes estudiaron análisis 1, la primera o segunda integral por parte que hicieron fue x por el seno o x por el coseno. O sea, es de las integrales más fáciles de hacer por partes. Prácticamente todas las integrales son de este tipo. Entonces no es que, uy, acá me voy a estar 3 años integrando, es que esa es la parte difícil, profe, porque usted me pide integrales que yo me tengo que acordar los... No, te estoy diciendo que son integrales de este tipo. Entonces tú repasa, ponete a ver los ejercicios, porque ahí te vas a dar cuenta cómo viene la mano. Entonces la integro por partes. No está hecho porque es una estupidez. Entonces acá integro por partes. Y este es el resultado de esta integral. Entonces, en vez de escribir esto, voy a escribir esto que está acá, reemplazando a x por omega t, a x por omega t, a x que está acá por omega t. Y voy a evaluar todo esto, que es el resultado de esta integral, entre 0 y pi, que era donde estaba integrando. Bueno, fíjense que cuando yo evalúe al seno en n pi, porque tengo que reemplazar el omega t por pi, cuando yo reemplace el seno de pi, npi, npi, ¿qué quiere decir? Y el seno de pi, de 2pi, de 3pi, de 4pi, el seno de lo que sea pi es cero. Entonces, esto siempre me va a dar cero cuando yo lo reemplace por pi. Y cuando lo vaya a reemplazar por cero, el seno de cero es cero. Ah, o sea que este término no va a contribuir para nada en el resultado. Listo, lo borro. Ahora tengo una n que puedo simplificar con una n de abajo, entonces me va a salir una n afuera. Miren, ahí está la n que salió afuera. ¿Y ahora qué me quedó? Y me quedó omega t coseno, me quedó esto nada más, valuado entre 0 y pi. Bueno, eso quiere decir que voy a reemplazar, pero acá tengo un menos, lo voy a sacar afuera al menos también, entonces me va a quedar reemplazar esto, hacer barrow acá. Entonces voy a poner pi por el coseno de n pi, ahí está, pi por el coseno de n pi, menos 0 por el coseno de n 0. 0 por el coseno de n 0. Pero el coseno de 0 es 1. Sí, no importa, pero cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, entonces esto no va a estar. O sea que lo que me queda es el análisis de esto que he puesto acá entre corchetes. Y eso lo tengo que analizar. ¿Cómo lo voy a analizar? El análisis siempre es el mismo. Analizo para n pares y para n impares. Entonces yo, por ejemplo, pongo, ¿qué pasa si es impar? Acá voy a tratar de poner eso. ¿Qué pasa si es impar? Si es impar, si n es impar, quiere decir que tengo coseno de 1 por pi, o sea, coseno de pi, de 3pi, de 5pi. Pero pi, 3pi, 5pi es lo mismo que 180, siempre. ¿Sí? Eso lo tengo que tener en la cabeza, si no, pero eso es de trigonometría básica. Entonces el coseno de pi, 3pi, 5pi, 7pi es coseno de 180. Coseno de 180 es menos 1. O sea que de acá va a salir este pi, por supuesto, se va a simplificar con este pi que está acá. O sea, va a salir un menos 1 afuera, que con este menos me va a dar un valor positivo. ¿Y qué pasa cuando n sea par? Bueno, vamos a poner acá. Cuando sea par, yo lo analizo así, ¿ven? Así se analiza. Cuando sea par, tengo coseno de 2pi, 4pi, 6pi, pero coseno de 2pi, 6pi, 4pi es como el coseno de cero, y el coseno de cero es 1. Entonces, cuando uno lo multiplique con un signo negativo, me va a dar negativo, o sea, en el caso del par es negativo. Entonces, ¿cómo represento esto que puse acá abajo? Y lo represento con un menos 1 elevado a la algo. ¿Qué pongo en la algo? Y pongo n o n más 1. ¿Por qué n o n más 1? Y porque si n es impar, cuando le sume 1 me va a dar par. Por ejemplo, si n es 1, esto me da el cuadrado. Si n es 3, esto me da la cuarta. Entonces, un valor exponente par que yo eleve al menos 1 me va a dar positivo. Entonces, era lo que yo buscaba, que me dé positivo. Pero si el n es par, cuando yo ponga 2, 4, 6 y le sume 1, me va a dar impar. Entonces, menos 1 a un exponente impar me da negativo, o sea que cumple con el análisis que acabo de hacer. ¿Por qué es importante hacer ese análisis? Y porque yo tengo que poder saber los distintos b sub n. ¿Cuánto vale el b sub n cuando n es 8? ¿Cuánto vale el b sub n cuando n es 25? Yo necesito saber eso. Entonces llego a una fórmula del B sub n. Y ahora ya está, terminé el ejercicio.
El ejercicio terminó acá diciendo, esta es la expresión en serie trigonométrica de Fourier, en el coeficiente b sub n es este que está acá, que es el que hemos calculado recién. Ok, yo te podría pedir, normalmente eso va a ser en un parcial, yo te podría pedir llegar hasta acá. O te podría decir en el parcial, suponga que yo calculé la serie trigonométrica de Fourier y el coeficiente y me dio esto que tengo acá en este corchete. ¿Ven? Yo te digo, calcule los 5 primeros términos o 5 primeros armónicos de la serie, te voy a decir. Ah, bueno, es fácil. Los 5 primeros es n1, 2, 3, 4 y 5. Sean distintos de cero. Bueno, entonces cuando n valga 1, me va a dar seno de omega t. Cuando n valga 2, me va a dar seno de 2 omega t. Cuando valga 3, seno de 3 omega t, 4, 5. Y después, y según el b sub n, va a ser 20 sobre 1 por pi. 20 sobre 1 por pi. Después, cuando sea 2, 20 sobre 2 por pi. 20 sobre 3 por pi. 20 sobre 4, 5. Y después, cuando sea impar, esto me va a dar positivo, ¿ven? Positivo, 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 cuando es impar. Y cuando sea par me da negativo, negativo, negativo. Bueno, los 5 primeros son estos que están acá. Sé que los acomodé un poquito, dividí acá por 2, acá lo dejé como está, acá lo dividí por 4. Acomodé un poquito nada más, pero es esto que tengo acá. Estos son los armónicos de la serie de Fourier. Este es el primer armónico o armónico fundamental, que es el que contiene la frecuencia fundamental. Este es el segundo armónico que duplica la frecuencia fundamental, este es el tercer armónico que triplica la frecuencia fundamental, este cuadruplica y este quintuplica la frecuencia fundamental. O sea, cada uno de estos son los armónicos de la serie. ¿Se entiende? Entonces, si yo te pido, dame los primeros 3 armónicos de la serie, bueno, te doy estos 3. Dame los primeros 6 armónicos, bueno, son estos más uno más. Pero no es tan difícil si vos has calculado esto. ¿Para qué me sirve representar los armónicos? Porque los armónicos tienen, además de una frecuencia, tienen una amplitud. Cada armónico tiene una amplitud. Le estoy acá poniendo en circulito. Cada armónico tiene una amplitud. La amplitud tiene que ver con cuánto el armónico afecta al total de la suma. Entonces yo te puedo pedir un gráfico. Yo te puedo pedir algo que se llama espectro de líneas. ¿Qué es el espectro de líneas? Es la representación gráfica de las amplitudes de los distintos armónicos de la serie. ¿Cómo es? ¿Puedes repetir? No, porque está escrito acá. Está ahí. Léelo ahí y lo vas a entender. Cada amplitud de los armónicos de la serie se va a representar en un gráfico. Fíjense que el gráfico tiene los valores 1, 2, 3. ¿Qué son estos valores? Y n son los diferentes armónicos. Primer armónico, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Este gráfico es un gráfico cualitativo. Eso quiere decir que no necesito que ustedes agarren una hoja cuadriculada, una regla, que se pongan con la calculadora a medir cuánto debería ser la altura de esta barra, porque en realidad, claro, porque como este es 20 pi, entonces digo 20 dividido 3,14 me da y me da más o menos 6 y pico, entonces voy a hacer con la regla una barra de 6, algo, 6 centímetros, algo, este me da 10 dividido pi, entonces tengo que hacer una barra de tanto. No, 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 eso no. Hacer eso, honestamente, si yo le tuviera que tomar un oral, por ejemplo, y los veo hacer eso, es decir, no, no, a ver, pará, yo te pido un gráfico cualitativo. Yo quiero que vos me digas, bueno, vamos a suponer que 20 pi tiene esta altura. ¿Cuál? Y, qué sé yo, 5 cuadraditos cuaderno, no me importa. Tiene una altura que es 5 cuadraditos cuaderno. Bueno, entonces, ¿cómo? Uy, perdón. ¿Cómo haces el siguiente? Bueno, pero el siguiente es la mitad del primero. Entonces, si eran 5 cuadraditos, son 2 cuadraditos y medio para el otro lado porque es negativo. Y el siguiente es la tercera parte del primero. Bueno, entonces si eran 5 cuadraditos, será un cuadradito y pico. Bueno, entonces pongo un cuadradito y pico. Más o menos. Vamos por ahí. Te pasás unos milímetros, no hay ningún problema. Me vas a hacer un gráfico eso se llama gráfico cualitativo. Pero volvemos otra vez a lo mismo porque dije no lo voy a dejar pasar y lo vuelvo a aclarar.
Este mismo gráfico, que es un gráfico cualitativo, si yo te digo de que el primer armónico vale esto y el segundo armónico tiene que ser la mitad, yo me doy cuenta que el segundo armónico que está por acá, si esto es más o menos la mitad, y tiene que ser más o menos así. Lo estoy haciendo a mano y pega. Y si el tercer armónico es la tercera parte, y bueno, la tercera parte de esto más o menos está por ahí, entonces por ahí más o menos. ¿Ves que lo estoy haciendo cualitativo? No lo estoy midiendo. Y el cuarto armónico es la cuarta parte, bueno, debe ser más o menos por ahí. Entonces va a ser por ahí. Este es el gráfico cualitativo. Pero si ustedes me dan un gráfico así, miren, y me dicen, bueno, pero está el gráfico de espectro de línea. Yo te voy a decir, no, eso está mal. No, profe, pero usted me pidió el gráfico. No, yo no te pedí un gráfico cualquiera de espectro de línea. Yo te pedí un gráfico cualitativo de espectro de línea del problema en cuestión. Y ese gráfico no se parece ni de lejos. Eso a mí me da, honestamente, a mí como docente me da la sensación de que no tenés idea cómo se hace un gráfico de espectro de línea. De verdad, pongámonos otra vez la mano en el corazón. Discúlpenme que sea tan insistente. Ustedes yo sé que te van a decir, oh, este viejo, ¿cómo jode con-?". Bueno, pero pongamos la mano en el corazón y seamos honestos. O sea, si vos me haces esto, no sabés qué es lo que estás haciendo. No puede ser que vos me digas, bueno, pero es que más o menos era cualitativo, no tenía regla. Yo tampoco tengo regla y te tiré un gráfico bastante bueno recién. Bastante bueno cuando yo te tiré esto y te dije, no, bueno, si esta es la altura, esto más o menos así porque es un tercio. Yo te tiré un gráfico bastante bueno. Entonces, seamos coherentes. Porque mirá qué fácil que es hacer un gráfico. Este lo hice a mano con un mouse que cuesta un montón, pero este gráfico está bueno. Y acá te pongo, qué sé yo, 4, como era lo que decía que te tenía que poner, 20 sobre pi, ¿ves? Acá te pongo 20 sobre pi. Listo, ya está. ¿Para qué más querés? Este es el gráfico perfecto. Perfecto está este gráfico. No es que lo haya hecho yo, pero es como gráfico cualitativo, sobra. ¿Para qué sirve? Yo te puedo preguntar. ¿Y para qué sirve el gráfico de espectro de línea? Acá lo hice, para ver con qué rapidez la serie converge. Claro, porque si yo veo que no hace falta unir, no hay que unir. Si yo veo que esto tiene una, ¿ven? Una caída bastante interesante, y esto también del otro lado, no importa si es positivo o negativo, veo que esto converge a un valor prácticamente nulo. Eso quiere decir que a lo mejor dentro de 20 términos más adelante ya van a ser tan chiquititos los términos que ni me van a importar agregarlos a la serie. Entonces eso significa que a lo mejor con 4 o 5 términos esto va a converger bastante bien. Pero hay otros casos donde uno ve que esto es muy lenta la convergencia, entonces uno dice, bueno, voy a necesitar a lo mejor 10 términos, 15 términos, porque si no, no me va a quedar muy bueno. ¿Está bien? Y acá dice, ven, si las funciones son buenitas, suelen converger muy rápido, si las funciones son medias raras, y bueno, suele tener una convergencia más lenta. Para terminar, en estos últimos 4 minutos que me quedan, probablemente menos, les voy a contar de qué se trata la síntesis. ¿Les puedo pedir el gráfico de síntesis? No, porque para eso necesitan un graficador. Pero sí les puedo preguntar qué representa el gráfico de síntesis de onda. Entonces ustedes me van a decir lo siguiente, les voy a mostrar un GeoGebra para que ni siquiera les haga falta estudiar demasiado esto, porque fíjense, acá he puesto, este es el primer armónico, este es el primero y el segundo. O sea, una serie con dos armónicos. Este tiene tres, los tres primeros. Este tiene los cuatro primeros. Este tiene los cinco primeros. Entonces yo digo, esta función que está acá es el pedacito central de la función que iba desde -10 a 10. ¿Ven? Que va entre menos pi, acá está más o menos 3,14 negativo, y entre pi 3,14 positivo. Bueno, este es el gráfico de esa funcioncita triangular que veíamos recién. Y estos son los valores que acabo de calcular. Entonces te digo, si quiero aproximar con un solo armónico, con el fundamental, ustedes me van a decir, y no, no aproxima ni a palo, porque mira, acá puede ser, pero acá ya se va, aparte no llega hasta arriba. Bueno, un solo armónico es como querer aproximar con una función constante con el Taylor, con el primer término. Bueno, entonces pongámosle dos, te digo yo. Ah, mira, mira, como con dos ya empieza como a querer tomar forma. Pongámosle tres. Ajá, mira.
Mejor, incluso va extendiéndose esto. Pongámosle 4. Mirá, mirá qué bien que está aproximando esto. Pongámosle 5. Bueno, mirá. eh, ahí está. Fíjense qué lindo, porque está bastante bueno. O sea, las puntas siempre suelen ser problemáticas, pero está bastante bueno para 5 términos. ¿Querés mejor? Bueno, agregarles 2, 3 términos más, pero te puedo asegurar que va a mejorar un poquito nada más. Pero esta representación en serie trigonométrica de Fourier expresa bastante bien la función periódica original, pero ahora yo tengo una función continua, diferenciable, punto a punto, entonces yo la puedo integrar, la puedo derivar, puedo hacer tantas cosas con la función de Fourier, tiene muchísimas aplicaciones la serie trigonométrica de Fourier. Entonces fíjense qué es el gráfico de síntesis de onda. Es la combinación de los armónicos de la serie, cómo se superponen los diferentes, ¿ven? Esta es la última, cómo se superponen los diferentes armónicos de la serie, porque cada armónico tiene su amplitud, tiene su frecuencia, entonces cuando yo superpongo en una sumatoria los armónicos de la serie, entonces yo represento, copio la onda original, pero con una combinación lineal, acá la tienen, como una combinación lineal, en este caso son de puros senos, por lo que era impar, pero con una combinación lineal de senos y cosenos, eventualmente. ¿Está bien? Genial. Hasta acá. Eh, el que necesite retirarse se puede retirar. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, algo que quiera preguntar, me quedo, los escucho. Y si no, nos vamos a volver a ver de acá a 15 días. Aprovechen, yo sé lo que les digo, traten de, aunque sea, hacer 1 o 2 ejercicios de la guía para que el jueves que viene aprovechen con la profesora y la bombardean a preguntas, le preguntan todas las dudas que tengan para que no tengan ningún problema de resolver ejercicios de este tipo en un examen o en un parcial. ¿Está bien? Sí, profe, disculpe, yo tengo una consulta. Sí, Si o sea, se puede habilitar en la UE, como hizo el parcial pasado, ejercicios aleatorios, como si fuese una autoevaluación de ejercicios sí, aleatorios que entran en el parcial. sí, voy a habilitar todas las autoevaluaciones para que entonces ustedes tengan para practicar. Las voy a habilitar todas. Voy a hacer igual que con el primer parcial. No va a servir como para eventualmente decir, ah, pero yo las tengo todas hechas, sino que va a servir para que ustedes practiquen. Sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero una vez que avancemos un poco más y que tengamos prácticamente todas las autoevaluaciones. La semana anterior al parcial, para que ustedes practiquen. Bueno, perfecto. Eh, Eh, si no hay una más dudas, consulta, ¿sí? una consulta, profe. Sí, En por el favor. encuentro de líneas, ¿me puede quedar, dependiendo de la función, todos los valores positivos? Sí, en la guía de trabajos prácticos van a ver que hay algunos ejercicios en donde tenés todos los valores positivos. También te pueden quedar todos negativos, dependiendo de la función. Lo importante no es si te quedan todos positivos o negativos, sino lo importante es que te queden todos arriba. Esto mismo te podrían haber quedado acá, ¿ves? Claro, que Lo vayan en importante es que convergencia. vos podés Claro, ver, mirando el gráfico, que hay una convergencia. claro. Gracias, Ujú. profe. No, de nada.